tengo que Sí, lo volver a tenés que volver apretar. a poner. Ahí está. Sí, profe, casualmente quizás, saliendo un poquito del cuento, vamos a tener que hablar con la institución para ver cómo podemos modificar el tema de las clases, porque desde el lado de ustedes no se puede estar así, y desde el lado de nosotros tampoco podemos estar así. Vamos a hablar con la institución, ya sé que no corresponde comentar, hablarlo con vos tal vez, pero bueno, tal vez vamos a tener que hablar con la parte de la directiva. ¿En qué sentido decís, Silvia? ¿Para no utilizar más Zoom? ¿Para no usar más No, los sí, recursos? no. Utilizar este medio sí, pero eso de estar entrando, saliendo, que se corta, que falta, que el minuto, que hay otra, la misma aplicación te da un tiempo abierto y bueno, eso tiene su costo. Por eso estuvimos conversando con parte de nosotros, de nuestros compañeros, de ver la manera de poder hablar con la institución para que puedan manejar el mismo Zoom, pero de otra manera. Está, bueno, fíjense, chicos. No sé, fíjense. Yo sé que 40 minutos es el tiempo gratuito, pero no sé porque nunca lo usé pagando, ni sé cómo se haría o cómo se podría hacer para que se sostenga, digamos, y no volver a reingresar. No sé cuál sería la manera. No, ahí está Zoom que tienen que pagar las instituciones o otras aplicaciones en Microsoft Office y todo eso, pero bueno, porque resulta complicado y aparte se está viendo también que hay muchas estafas con el tema de que te chupan los datos de los celulares y eso también es complicado para nosotros, ahora más aún que estamos usando, muchas personas tenemos en nuestros celulares todas las cuentas, Mercado Pago y todo eso. Sí, informaciones personales. Está. Marcela, ¿me querías preguntar algo? Sí. No, que con respecto al análisis, donde yo me parece que me equivoco es en poner o sea, ¿de qué lado analizo? Viendo del lado del sujeto que estás analizando, que él es fiel a su amistad, de repente lo veo que, o sea, como me estabas explicando, ¿no? O sea, él se pregunta si lo va a delatar, ¿no? Decide que no, desde el punto de vista con respecto a su amistad. Y yo, o sea, inconscientemente lo llevo a lo que realmente, no sé, lo esperable sería, o sea, legalmente él debería contestar. Entonces ahí es donde yo veo que me equivoco, digamos, claro. que el acto es un cambio de actitud, pero no necesariamente tiene que ser lo esperable. No, lo esperable no. Y por otra parte es interesante lo que vos decís, Marcela, sobre lo legal, porque en realidad lo que, yo no los quería por ahí marear más, pero lo que... Yo me mareo sola, ¿viste? Lo que hacen los autores que nosotros trabajamos es hacer una diferenciación respecto a lo que es la responsabilidad jurídica, ¿sí? Que es la que maneja la abogacía, y la responsabilidad subjetiva. Y esta diferenciación la hacen en relación a que en la responsabilidad jurídica se es responsable y entonces es culpable. O sea, se responsabiliza a alguien si se puede comprobar o constatar que llevó a cabo, por ejemplo, determinado crimen, ¿sí? Se lo responsabiliza, entonces es culpable, se lo condena. Y acá nosotros vemos que primero interviene el orden de la culpa, que es la capacidad del sujeto, como decíamos, de preguntarse, de interpelarse acerca de sus actos, y a veces la persona queda ahí y no va más allá de eso, y si no, a partir de esa interpelación que hice, que dije, cómo me comporté, poder llevar adelante un acto ético y obrar con un cambio de posición subjetiva. En el caso de lo jurídico nos asegura de que hay una sentencia y que hay una intervención de lo legal, pero a lo mejor ese sujeto cometió la peor atrocidad y no hay ningún tipo de registro ni de interpelación respecto de lo que hizo, ¿sí? Entonces,
Analía, en cuanto a lo jurídico es hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Claro, lo jurídico es, lo que les decía recién, responsable entonces culpable, pero eso no nos asegura de que en lo singular ese sujeto se haya responsabilizado de lo que hizo, ¿se entiende? Por eso vemos un montón de veces interrogatorios a criminales o ahora con el tema de los femicidios, ¿sí? Femicidas, y no se les mueve un pelo, ¿sí? No hay ningún tipo de empatía, no hay ningún tipo de conmoción, no hay ningún tipo de registro de lo que han hecho, ¿sí? Está bien. ¿Se entiende eso, chicas? Sí. Entonces tenemos los dos tipos de responsabilidades. Claro, Silvia, sí, exactamente. Pero nosotros no nos vamos a meter con así el detalle, pero bueno, si a ustedes les interesa, hay un texto que habla sobre la diferencia de responsabilidad jurídica y responsabilidad subjetiva, y que tiene que ver con esto que les resumí yo, ¿sí? Con el obrar de la justicia que va por un camino o por un carril diferente de de la responsabilidad subjetiva, ¿sí? Perfecto. ¿Qué texto? Después se los voy a pasar, se llama responsabilidad jurídica y responsabilidad subjetiva. Es complicado porque está escrito gris por un abogado, así que Okay. es complicado, tiene terminología muy, muy rebuscada, pero bueno, si les interesa después yo se los mando para que lo puedan leer. Sí, me interesa. Sí, después lo mando para que lo puedan tener. La segunda parte o el último fragmento ya directamente es nada, no, ni les digo que lo lean, por ahí el inicio es muy, muy interesante respecto a cómo surge el término de responsabilidad y cómo en la época de la esclavitud los esclavos no podían ser responsables, porque no podían responder, porque no eran ni siquiera dueños de su cuerpo, ¿sí? Porque la responsabilidad tiene que ver con el término, la etimología proviene de el poder salir garante de algo, ¿sí? O de alguien, el poder garantizar una respuesta. Y en su momento los esclavos no eran personas tomadas como responsables porque, bueno, no eran ni siquiera dueños de sí mismos, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante esa introducción. Después se mete con cuestiones lacanianas y cuestiones psicoanalíticas complicadas que nada. Se hace muy, muy pesado. Pero después lo paso. Pasáselo a Griselda nada más, Analía. Sí, a Gustavo no se lo voy a pasar porque después No, gracias. tengo 10 minutos de 10 minutos de queja y reproche de Gustavo hacia mí por la complejidad. No, pero no son reproches, no lo tomes así, por favor. No, lo que me hace gracia, Gustavo, es que después podés desenvolverte muy bien, o sea, algo de todo recepcionás bien, porque bueno, ya te digo, los trabajos el de psicología no lo pude ver, el de ética está muy bien, y ya está hecho, ¿sí? Así Por ahí hay No, hay personas que en la secundaria no tuvieron buena base y por eso a veces les cuesta. seguro, pero bueno, es cierto, Gris, sí. O sea, es cierto que puede haber dificultades con la terminología y es cierto, yo ya les dije que yo me embalo mucho, también es cierto, pero lo que yo digo es que doy la posibilidad de que me pregunten, ¿sí? De que me escriban a todos los que me han escrito o en ética me han mandado consultas por avances, por cosas. Lo único que dije es que no respondía a avances del trabajo de psicología porque como es trabajo de evaluación, ¿sí? Y no tiene ningún artilugio que vaya más allá del material de lectura y de poder trabajar lo conceptual o profundizar lo conceptual, no. Pero en ética sí, siempre los chicos con todos los cursos que he tenido me escriben, me consultan y entiendo la complejidad. Bueno, vamos a la comparación entonces de lo que decíamos de Irieta con respecto a Eichmann y a el juicio por su participación en
en el Holocausto y formando parte de lo que fue el régimen de Hitler, ¿sí? ¿Lo del cuento quedó, chicos, o quedó alguna duda, algo? Después les mando el cuento. No, bien. ¿No? Lo que plantea el artículo sobre Eichmann y la responsabilidad es cómo todo el tiempo el sujeto en diferentes frases, ¿sí? En diferentes situaciones a lo largo del juicio intenta escudarse en la obediencia, ¿sí? En que él seguía órdenes, en que él formaba parte de una maquinaria, ¿sí? En que él solamente se limitaba a la parte administrativa. Eichmann lo que hacía era contribuir con lo que era el traslado de las personas capturadas a los campos de concentración, ¿sí? Él tenía que ver con el transporte. Entonces, bueno, el análisis de los fragmentos de las declaraciones del juicio lo que hace es eso, mostrar cómo todo el tiempo él se excusa con esto o detrás de esto de su responsabilidad, ¿sí? Porque más allá de que él formaba parte de un régimen, del régimen nazista, él estaba de algún modo eligiendo, ¿sí? Y decidiendo responder. ¿Responder cómo? Con la sumisión, con el sometimiento, ¿sí? Con la obediencia. Y esto es lo que analiza el texto y es muy interesante, es breve, es bastante breve, espero que lo lean, se los voy a mandar. Son nada más que, a ver, acá lo tengo, creo que 4 o 5 páginas de recortes de fragmentos de las declaraciones, ¿sí? Y lo que plantea acá, lo que plantean los que analizan las declaraciones, es esto, que en el tema de la responsabilidad subjetiva, si el sujeto se somete a las órdenes de otro, es responsable. Es responsable de responder a través de el sometimiento, ¿sí? A través de el no interpelarse o no preguntarse respecto de, bueno, de su obrar, de su obrar en lo singular, ¿sí? De adoptar una actitud obediente, ¿sí? O de obediencia. O sea que la obediencia debida acá no, ¿Cómo, Marcela? digo, lo de la obediencia debida no sería acá viable. Y acá tenemos esto justamente, que, digamos, como crítica, ¿no? Como, bueno, Claro. cumplía órdenes, bueno, formaba parte de una maquinaria, bueno, mi función era administrativa, sí, administrativa, pero con un objetivo, digamos, trasladar Sí. eficazmente a un montón de personas hacia la muerte. Entonces, bueno, nada, todo el tiempo tomaba distancia en su discurso, en sus declaraciones, ¿sí? Lo que llamaríamos lavarse las manos, ¿sí? Se lavaba las manos respecto a que él accedió a eso, ¿sí? De que él podría haber dicho que no, de que él podría haberse salido de ese circuito, ¿sí? O de la contribución a ese circuito. Y bueno, eso es lo que el análisis plantea. Y ahí es donde ve que está la responsabilidad subjetiva, pero que hay un sujeto que no responde, que no se hace cargo, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. ¿Sí? Pero, Analía, te hago una pregunta. En el caso de Eichmann, vos decís de lavarse las manos, ¿vos creés que él consideró en algún momento que si él se negaba a hacer todo eso, podía ser matado por Hitler? ¿O porque entra en un estado de, a ver, de ansiedad, de que de pronto todo eso también a él le gusta, esto de la matanza generalizada? ¿Cómo se vería eso? Y hay un compromiso de él con respecto a eso, Gustavo. Sí, no sé si se preguntó o no si podía ser asesinado, ¿sí? Pero hay un compromiso, ¿sí? Él está eligiendo
formar parte de eso, ¿sí? Y después les voy a mandar, entonces, ya que ya hoy llegamos a ver lo de Eichmann, les voy a mandar lo que les decía, la parte final de la película La banalidad del mal, en donde Hannah Arendt lo que hace es analizar la conducta de Eichmann. Y ahí después la clase que viene lo hablamos, ¿sí? Hablamos qué es lo que ella analiza respecto a la actitud que toma este sujeto, ¿sí? Y es muy interesante lo que ella plantea, ¿sí? Es muy interesante sobre esto de la banalidad del mal, ¿no? Vamos a hablarlo bien la clase que viene porque quiero mandarles el material, que es el fragmento final de la película. Si llegasen a poder bajarse la película, yo se las recomiendo, realmente es muy, muy buena. Pero bueno, no está en los sitios, en Netflix, en los sitios conocidos no está, por eso por ahí a veces pero creo que en YouTube, si no me equivoco, está. En YouTube está entera. Pero yo les iba... ¿Cuál, Analia? La banalidad del mal. No, no está, porque esa película la nombraste vos el primer día de clase, junto con la de Truman, Sí. Y yo las quise ver, y la banalidad del mal yo no la encontré en ningún lado. Si llego a encontrar el link, se los paso, porque yo la vi recién el año pasado, porque tampoco podía encontrarla. Siempre había leído, digamos, las referencias, porque siempre la trabajamos, pero no la había podido ver. Y hay un libro incluso, hay un libro, la película se armó porque también hay un libro. Entonces voy a ver y si tengo el link se los paso, ¿sí? Y si no les paso el extracto final, que es donde la protagonista, que es una periodista y una filósofa que da clases en la universidad, después de haber presenciado todo el juicio, porque la envían a presenciar todo el juicio a Eichmann, a Jerusalén, va tomando notas y va armando toda una publicación que después se transforma en el libro, y les da una clase a sus alumnos, ¿sí? Y les transmite, digamos, qué es lo que sintió y qué es lo que leyó a partir de la actitud y de las declaraciones de Eichmann. Así que eso es lo que si no pueden ver la película, eso es lo que les voy a mandar. Analía, una consulta. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, el hecho, por ejemplo, de lo que es violencia de género, las mujeres que están mucho tiempo calladas esa situación, ¿cómo se maneja en cuanto a lo que es la responsabilidad subjetiva? Yo eso lo pensaría, Silvia, en relación a que, bueno, hay una autora que trabajamos en enfermería con otra materia, Ana Fernández, que escribió un montón sobre género, y Ana Fernández lo que dice es que, bueno, a estructurarse un aparato psíquico sin herramientas, ¿sí? Al no brindarse a la persona la posibilidad de elección, de decisión, al no fomentarse esto, ¿sí? Hay una precariedad simbólica en esas personas, ¿sí? Y hay una indefensión porque nadie les enseñó a defenderse, a pelear por sí mismas, ¿sí? Y hay todo un circuito además social y cultural, ¿sí? Atravesamientos sociales y culturales que perpetúan determinadas cuestiones de autoritarismo, de machismo, ¿sí? Bueno, es complejo, Silvia, es complejo. Pero en un documento que Ana Fernández hace para UNICEF sobre la invención de la niña, que es un texto muy lindo, La invención de la niña, ella aclara esto, bueno, si alguien vive en el día a día, si no tiene posibilidad de armarse un proyecto, si no tiene posibilidad de pensar más allá del hoy, porque no se le dieron herramientas, porque no se le generó el contexto para eso, es muy difícil pedirle que sepa defenderse, ¿sí? Es muy difícil pedirle que sepa priorizarse, ¿sí? Nadie le enseñó sobre eso, ¿sí? Y ahí tenemos las falencias del Estado, de, bueno, ¿sí? Un montón de cuestiones que entran en juego. Si te interesa el tema, Silvia, La invención de la niña de UNICEF, un documento de Ana Fernández, lo pueden leer porque está en internet.
Si no, después, Silvia, si te interesa el tema, yo lo doy en enfermería, en otra materia donde tenemos género, y te lo paso después. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta, algo, chicos? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas... Analía, la película esa, La banalidad del mal, está en YouTube, recién la acabo de ver. Ah, ¿la pudiste ver, Gustavo? Sí, ahí estaba viendo un cachito, sí, está en Está. YouTube. Buenísimo. No es súper la copia, pero bueno, se puede No, ver. yo la vi también con mala calidad, pero bueno, pero se ve, Sí. sí. Está. Bueno, chicos, entonces cerramos por hoy y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Y ¿Qué día es tu entrega, Analía, que no lo anoté, mira? el 15, Silvia. El 15, y a la semana siguiente la dirección pidió para todos los trabajos prácticos de evaluación defensa, ¿sí? Eso después vemos cómo lo organizamos, porque sé que algunos de ustedes no se pueden conectar o que tienen dificultades y nos pidieron que si eso ocurre, que lo hagamos por videollamada. Yo leí, pero no sé cómo se maneja, que ahora WhatsApp permite la videollamada de hasta 8 personas. No sé, después lo vemos, ¿sí? Pero Analía, la ¿y en defensa qué? es grupal, ¿no? O sea, es como una charla general entre todos. Es una charla, Gustavo, sí, o una charla, y bueno, y les pregunto, bueno, ¿por qué elegiste tal trama? ¿Qué fue lo que, sí? No es nada del otro mundo, ¿sí? No voy a Te salir. pregunto eso porque en el caso de José Achával, el profe, va a ser también una charla después en base al parcial, pero va a ser como un ateneo generalizado, no es que puntualmente él nos va a tomar a cada uno. A No, eso voy. Gustavo, no, es exactamente lo mismo. Esto lo hacemos en clase. A Ok. mí me gusta cuando ustedes elaboran sus trabajos, ¿sí? Por eso les decía que me gusta que elijan por ahí el material por afinidad, por resonancia. Me gusta que ustedes puedan defenderlo, y me parece que con esto que vos decías, Gustavo, del tiempo que uno invierte y la energía que uno pone, que pueda recibir cada uno una devolución, ¿sí? Entonces, será, bueno, ¿cómo lo pensaste? ¿Sí? O ¿por qué identificaste tal cosa acá? Pero siempre en relación a algo general, no preguntas conceptuales, ni tipo ping-pong de preguntas y respuestas, no. ¿Está? Bueno, bárbaro, gracias. No, de nada, Gustavo. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿No? ¿Yo puedo preguntar? Sí, Gladys, sí. Yo ya terminé el de ética, Sí. con ciertas dudas, por supuesto, porque es muy amplio para detallar y eso. Te lo estoy pasando y vos me podés corregir o ya es la entrega, sí, o No, espero y... No, en ética, yo siempre doy la posibilidad de que me manden algún avance, si quieren, con alguna pregunta, porque entiendo que a diferencia de psicología, a veces se complica mucho más, ¿sí? Y que no es solamente articulación conceptual, sino por ahí esto del análisis, de, bueno, como decíamos recién Claro, con el cuento que vimos recién, ¿sí? Se hace complejo por ahí poder discernir o ubicar, ¿sí? el Entonces, tema de los conceptos a tener en por cuenta eso. para Gustavo analizarlo. Gustavo me lo mandó como terminado, o sea, me lo mandó y está aprobado y está muy bien, o sea, hice un señalamiento, Bueno, 2 nomás, está muy bien. Si vos yo crees, porque Gladys, que está pensaba, terminado, lo mandás, y si no, lo mandás para bueno, consulta. bueno, yo lo envío y vos me darás la respuesta, si está bien o Está. está mal, si hay que reverlo o no. No, sí, por eso, si hay ajustes que realizar, se los señalo, ¿sí? No, me pueden mandar un Perfecto. avance, o, ¿sí? Bárbaro. También me había mandado la semana pasada de una película, un avance, ¿sí? Noé, ¿vas a seguir Bueno, con la misma película o la cambiaste? no, ¿eh? No, a Noé le preguntaba, que mandó un Mm. avance la semana pasada, si seguía con la misma película o la cambió.
Creo que sí, que voy a seguir con esa misma. Si tengo muchas dudas como tuve, la cambiaré, pero seguro que sigo con esa. Está, bueno, Noé había elegido una película con algo de lo que explicaba yo de la pulsión de muerte, ¿sí? Y de la cuestión de la conciencia de culpa, o, ¿sí? Que si se agrava esto, digamos, la cuestión del darse con un caño, entre comillas, ¿sí? O la cuestión de tortuosa hacia uno mismo, podemos estar en cuadros de patología, ¿sí? Entonces eso está bueno lo que no eligió porque bueno, nos llevaba a pensar y por eso les quería decir a todos que en el tema de la culpa, cuando no está es un problema porque estamos en el campo de la psicopatología, en el caso de la psicopatía más que nada, ¿no? Como decía Griselda antes, porque no hay ningún registro, ninguna empatía, ningún poder interpelarse respecto de cómo se ha obrado. Pero cuando la culpa, o sea, la cuestión superyoica aparece exacerbada, la pulsión de muerte aparece intensificada, esto se torna tortuoso y dañino, ¿sí? Entonces, bueno, cuidado porque, bueno, ahí la película que no había elegido estaba un poco en relación a esto. Por eso quería Sí, que hacerles tampoco te permite desarrollar mucho, porque el tercer tiempo, por lo visto, no existe, es como complejo eso. No, por eso, Yo no fíjate sabía de bien. dónde agarrarme y digamos, de alguna forma no lo hice bien. No, por eso, fíjate si esa película te conviene o no, porque si alguien actúa desde una cuestión de culpa, pero de culpa, nada, de la culpa se vuelve insoportable y esa persona actúa desde la Sí, es culpa, patológico. se torna patológico, ¿sí? Ahí no tenemos una respuesta genuina, ¿sí? Es una cuestión de, ¿sí? De patológica, sí, y de tampoco poder, tampoco saludable, ¿no? No es de responder preguntándome, ¿sí? Sino, bueno, nada, es una película compleja. Puede que la cambie, puede que la cambie. Está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo te quiero hacer una consulta. En cuanto a los escenarios de las películas, a veces, en el caso de la película que yo elegí, tiene dos escenarios, y en los dos escenarios, como que hay un tiempo 3, desde una perspectiva, te lo comento, ¿no? Porque hay dos escenarios y el personaje que yo elegí tiene el punto 3 o el tiempo 3 en los dos escenarios. Me baso solamente en una parte de la película, los tiempos. Sí, hace un recorte, ¿sí? No sé qué película es, Silvia, pero es raro, digamos, pero... La habitación. Ah, En no, una ajá. primera instancia, ella está en un Estamos lugar muriendo. y después y logra escapar con el niño que tuvo en la habitación, y en otra instancia ya está fuera, pero también le cuesta volver a salir al mundo. Está, Y bueno, elegí el recorte, no la vi, ahora que vos me lo decís, la voy a ver porque debe estar buena. sí, está Que me decís de qué se trata. Silvia, elegí aquello que a vos te parezca más adecuado para poder analizar, ¿sí? Donde vos bueno, veas más nítidamente el movimiento, ¿sí? El bien, movimiento en tanto de los a esto que decimos del tiempo 3, ¿sí? ¿Está? bien, bien. ¿Sí? Lo que pasa es que es una película que puedes analizar o a la madre o al hijo, entonces Silvia tiene la incógnita de cuál de los dos analizar. Está muy buena la película, no está la muy vi. buena, muy buena. Entonces la voy a verla el fin de semana y bueno, después les cuento qué me pareció. Pero claro, no. Analía, después revisá mi trabajo de psicología y me haces una Bueno, devolución a ver si estoy en el tema, porque estoy pensando seriamente después de recibirme de podólogo a ver si hago psicología.
Dale, Gustavo, dale, dale. No, ya Gracias, sé que lo Tania. decís, ya sé que lo decís en broma, Gustavo, pero No, yo quiero que ustedes tengan mirada psicológica, ¿sí? Mirada no, psicológica. ya sé. Lo que pasa es que es un poco de humor, nada más, pero en serio, no. Te Bueno, agradezco mucho. bueno, nos vemos entonces ahora sí, chicas, si no hay dudas, la clase que viene y cualquier cosa me mandan mail, ¿sí? Yo soy una duda, Analía, pero Sí, Marcela, sí. la verdad, sí, no, nada, yo soy una duda, así que no podría mandarte todas las dudas que tengo del trabajo de ética por mail, pero bueno, nada, voy a ver qué hago. Mándamelo, mandame escrito, en serio, mandame escrito, pero primero elegite algún material, así yo te puedo orientar mejor, es más fácil, porque siempre el análisis en ética es en situación, ¿sí? El análisis de los tiempos es en relación a una situación o a un hecho, ¿sí? O a una Sí, trama, sí, ¿está? Entonces elegí un material y después, nada, me mandás, digamos, el avance de cómo vas. el avance. ¿Está? Perfecto. ¿Listo? Sí, sí, Bueno, gracias. buen fin de semana, chicos. Chao, buen fin de semana. Chao. Chao.